El altar bajo tierra. Nunca pensé que terminaría contando esta historia. Mis manos tiemblan mientras escribo estas palabras, no por la edad, aunque ya cargo con mis buenos 60 años, sino por el miedo que aún me consume cada vez que recuerdo lo que pasó en el Callejón de las Ánimas. Mi nombre es Iván, y aunque ya no soy el chamaco ladrón de celulares que era hace 15 años, las sombras de esa época me persiguen hasta hoy. Todo comenzó un martes de octubre, cuando la llovizna típica de Tepito convertía las calles en un espejo gris que reflejaba los neones de los puestos y el humo de los tacos al pastor. Yo tenía 16 años y llevaba 3 robando celulares en el metro. No era por gusto, era por necesidad. Mi jefa, una mujer trabajadora que vendía gelatinas en la salida del metro Tepito, se partía el lomo para mantenernos a mí y a mis 2 hermanas menores. Yo sabía que ella sabía de dónde salía el dinero que yo llevaba a la casa, pero nunca me preguntó. El hambre no entiende de moral. Esa tarde, después de un día malo, me habían correteado 2 policías y casi me agarran. Caminaba por el mercado buscando algo que comer cuando me topé con doña Licha. Era una mujer chaparrita, de piel morena curtida por el sol y los años, que vendía pulseras de cuentas y hierbas medicinales en un puesto que parecía más pequeño cada vez que lo veía. «Oye, chamaco», me gritó cuando pasé frente a su puesto. «Ven acá». Me acerqué con desconfianza. En Tepito, cuando alguien te llama sin conocerte, puede ser para bien o para mal, y yo había aprendido a ser cauteloso. «¿Qué onda, doña? Te veo muy jodido, mijo. ¿Cuánto tiempo llevas en esto?». Señaló discretamente mis manos, que aún tenían las marcas de haberme raspado al correr entre los puestos del mercado. «No sé de qué habla», mentí, pero ella sonrió con esa sonrisa que tienen las mujeres que han visto de todo. «Siéntate», me dijo, señalando una silla de plástico detrás de su puesto. «Te voy a contar algo que te puede cambiar la vida, pero solo si de verdad quieres cambiar». No sé por qué le hice caso. Tal vez fue la forma en que me miró, sin juzgarme, sin asco. O tal vez fue que llevaba días sin dormir bien, sintiéndome perseguido por algo más que la policía. «¿Conoces el Callejón de las Ánimas?», me preguntó mientras servía té de hierbas en 2 vasitos de plástico. Claro que lo conocía. Era el callejón más pinche de todo Tepito, donde ni los más bravos se metían después de las 10 de la noche. Siempre olía a incienso mezclado con humedad, y por las noches se escuchaban cantos extraños que venían de no se sabía dónde. «Ahí hay algo que puede ayudarte», continuó doña Licha, «pero te va a costar. No dinero, eso no. Te va a costar algo más valioso». Me contó la historia mientras bebíamos el té. Según ella, hace más de 50 años, un albañil que trabajaba remodelando uno de los locales del callejón se encontró con algo extraño al excavar. Una serie de túneles que parecían mucho más antiguos que cualquier construcción de la zona. Al fondo de uno de esos túneles había una pequeña cámara donde alguien, quién sabe cuándo, había construido un altar dedicado a la Santa Muerte. No era un altar cualquiera, me explicó doña Licha bajando la voz. Era especial. La flaca bonita que está ahí abajo escucha de verdad, mijo. Escucha y concede, pero siempre cobra. El albañil, según la historia, había bajado desesperado porque su familia estaba muriendo de hambre y él no encontraba trabajo. Dejó su ofrenda, una foto de sus hijos y lo último que tenía, 5 pesos y una medalla de la Virgen, y pidió con toda su fe que le llegara dinero para sacar adelante a su familia. Al día siguiente, un camión de carga perdió el control en la avenida y derramó billetes que llevaba a un banco. En la confusión, el albañil logró tomar suficiente dinero para alimentar a su familia durante meses. Pero esa misma noche comenzó a ver una sombra que lo seguía. Una figura encapuchada que aparecía siempre a las 3:33 de la madrugada. «¿Y qué pasó con él?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que no iba a gustarme la respuesta. «Duró 2 años. 2 años de abundancia, pero también 2 años envejeciendo, como si fueran 10. La Santa Muerte le había dado dinero, pero se estaba cobrando con su tiempo de vida. Debería haberme levantado y haberme ido. Debería haber pensado que doña Licha estaba loca o que me estaba contando cuentos para asustarme. Pero había algo en sus ojos, una seriedad que me decía que cada palabra era verdad.
Si de verdad quieres cambiar tu vida, me dijo finalmente, yo te puedo llevar, pero tienes que estar seguro. Una vez que bajas, no hay vuelta atrás. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en mis hermanas, en mi jefa que se mataba trabajando, en la vida de mierda que llevábamos. Cuando vi el primer rayo de sol colarse por la ventana de nuestra casa de 2 cuartos, ya había tomado mi decisión. Encontré a doña Licha al día siguiente en su puesto, como si hubiera estado esperándome. ¿Ya decidiste?, me preguntó sin levantar la vista de las pulseras que estaba ordenando. Sí, quiero intentarlo. Esa noche, a las 11, me esperó en la entrada del Callejón de las Ánimas. No estaba sola. Con ella habían llegado Chuy, un tatuador de unos 30 años que tenía los brazos cubiertos de tinta y cicatrices de navaja. Nancy, una mujer joven con cara de cansancio que vendía quesadillas en la esquina. Y don Ciro, un anciano ciego que siempre estaba sentado en su local, escuchando la radio. Todos están igual de jodidos que tú, me explicó doña Licha. Todos necesitan un milagro. Caminamos en silencio por el callejón. La llovizna había parado, pero el aire seguía húmedo y cargado. Los grafitis en las paredes parecían moverse con la luz de las pocas lámparas que funcionaban. Podía escuchar música lejana, el sonido de una misa que se celebraba en alguna casa cercana. Doña Licha se detuvo frente a un local que llevaba años cerrado. La cortina metálica estaba oxidada y cubierta de grafitis, pero ella tenía las llaves. Mi compadre era el dueño, explicó mientras abría. Antes de morir, me dejó encargada de esto. Adentro olía a humedad y a algo más que no pude identificar al principio. Doña Licha encendió una vela y nos guió hacia el fondo del local, donde había una trampilla en el suelo que parecía haber sido construida hace décadas. De aquí para abajo, cada uno va solo, nos dijo. Lleven su ofrenda, pidan con fe, y no se queden más tiempo del necesario. La escalera bajaba unos 3 metros. Los escalones eran de piedra, gastados por el tiempo y la humedad. Cuando llegué al fondo, entendí de dónde venía ese olor extraño. Era incienso, pero no cualquier incienso. Era copal mezclado con algo más, algo orgánico que me hizo pensar en flores muertas. El túnel era estrecho, tanto que tenía que agachar la cabeza para caminar. Las paredes estaban húmedas y cubiertas de una especie de musgo que brillaba débilmente en la oscuridad. Seguí el túnel durante lo que me parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos, hasta que llegué a una cámara circular de unos 4 metros de diámetro. El altar estaba en el centro. No era nada fancy, solo una mesa de madera vieja cubierta con un mantel negro. Pero lo que había encima me quitó el aliento. Una figura de la Santa Muerte de casi 1 metro de altura, tallada en lo que parecía ser hueso real. Sus cuencas vacías me miraban directamente, y juro que por un momento sentí que parpadeaba. Alrededor del altar había cientos de ofrendas, fotos, cartas, dinero, joyas, pero también cosas más extrañas. Dientes, mechones de cabello, botellas llenas de líquidos que no quise identificar. Saqué lo que había traído, una foto de mi familia y los únicos 200 pesos que tenía. No era mucho, pero era todo lo que podía ofrecer. Puse la foto y el dinero a los pies de la figura y cerré los ojos. Flaca bonita, susurré, usando el nombre que le dan en Tepito. No te pido riqueza, solo te pido una oportunidad para que mi familia salga de la pobreza. Estoy dispuesto a pagar el precio que sea. El silencio que siguió fue absoluto. No se escuchaba nada, ni siquiera mi respiración. Entonces sentí algo, una presencia que me envolvía como agua fría. Los ojos de la figura parecían brillar en la oscuridad, y por un momento, juro que vi una sonrisa en sus labios de hueso. Salí del túnel casi corriendo. Arriba los otros ya habían terminado. Todos teníamos la misma expresión, una mezcla de miedo y esperanza. Ahora hay que esperar, dijo doña Licha mientras cerraba el local. El milagro puede llegar mañana o puede tardar semanas, pero llegará. Al día siguiente, mi jefa llegó gritando a la casa. Había encontrado un boleto de lotería viejo en el bolsillo de un pantalón que iba a tirar. Un boleto que había comprado hace meses y había olvidado. Un boleto que había salido premiado con 2 millones de pesos. Durante las siguientes semanas, los milagros siguieron llegando.
Chuy recibió una herencia de un tío que ni sabía que existía. Nancy encontró trabajo en una empresa que le pagaba 3 veces más de lo que ganaba vendiendo quesadillas. Don Ciro, quien había perdido su local por deudas, de repente recibió la visita de un abogado que le informó que un error administrativo había hecho que le quitaran su propiedad ilegalmente. Y no solo se la devolvían, sino que le pagaban una compensación millonaria. Todos éramos ricos de la noche a la mañana. Todos éramos felices. Al principio. La primera vez que vi la sombra fue una semana después del milagro. Eran las 3:33 de la madrugada. Lo sé porque me despertó el reloj digital que habíamos comprado con el dinero de la lotería. Y había una figura parada al pie de mi cama. Era alta, envuelta en una túnica negra, y aunque no podía ver su cara, sabía que me estaba mirando. No se movió, no habló. Solo se quedó ahí durante lo que me parecieron horas, hasta que parpadeé y desapareció. Pensé que había sido un sueño hasta que, al día siguiente, Chuy me contó exactamente la misma experiencia. La misma hora, la misma figura, la misma sensación de terror absoluto. Es normal, nos tranquilizó doña Licha cuando fuimos a buscarla. Es parte del proceso. La flaca bonita solo quiere recordarnos que hay un precio que pagar. Pero no era solo las apariciones nocturnas. Había algo más. Cuando me miraba al espejo, a veces veía otro rostro reflejado junto al mío. Un rostro sin carne, solo huesos, que me sonreía con una mueca terrible. Y no era solo a mí. Nancy había empezado a ver rostros en los cristales de las ventanas. Don Ciro, a pesar de ser ciego, juraba que podía ver una figura encapuchada que lo seguía por la calle. Los meses pasaron y aunque seguíamos siendo prósperos económicamente, algo estaba cambiando en nosotros. Chuy, que antes se veía de 30 años, ahora parecía de 40. Nancy había empezado a tener canas, algo raro para una mujer de 25 años. Don Ciro, que siempre había sido fuerte a pesar de su ceguera, ahora necesitaba bastón para caminar. Yo también lo sentía. Me cansaba más rápido, me dolían los huesos, y cuando me miraba al espejo, veía arrugas que no habían estado ahí antes. ¿Cuánto tiempo tenemos?, le pregunté a doña Licha una tarde, mientras ella organizaba su puesto como si nada estuviera pasando. Depende de cada quien, me respondió sin levantar la vista. Algunos duran años, otros solo meses. Depende de cuánto dinero hayan recibido y cuánta vida tenían para dar. ¿Y usted? ¿También bajó al altar? Por primera vez desde que la conocía, doña Licha se veía triste. Hace 20 años, mijo, cuando mi esposo se murió y me quedé sin nada. Pedí dinero para sacar adelante a mis hijos. ¿Y cuánto tiempo le queda? Ya no importa. Mis hijos están grandes, tienen sus propias vidas. Yo ya cumplí mi propósito. Esa noche la figura encapuchada no solo apareció a las 3:33. Se quedó toda la noche, sentada en una silla frente a mi cama, observándome. Cuando amaneció, seguía ahí, pero ahora podía ver su rostro bajo la capucha. Era el cráneo de la Santa Muerte, pero con ojos que brillaban como brasas. «Es hora», me dijo con una voz que parecía venir de muy lejos. «Has tenido tu abundancia. Ahora debo cobrar mi parte». «¿Cuánto tiempo me queda?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «El suficiente para que pongas tus asuntos en orden, pero no mucho más. Cuando despertó mi familia, les dije que tenía que hacer un viaje. No les mentí completamente. Era un viaje, solo que sin regreso. Arreglé todos los papeles para que el dinero que quedaba fuera para ellas. Escribí cartas que no sabía si algún día leerían, y me despedí sin decir adiós. Chuy murió primero. Lo encontraron en su casa, aparentemente de un infarto, aunque tenía la sonrisa más peaceful que nadie había visto. Nancy desapareció una noche y nunca la encontraron, pero su familia recibió todo el dinero que había ahorrado. Don Ciro simplemente no despertó una mañana, pero sus hijos pudieron comprar una casa con la herencia que les dejó. Doña Licha fue la última. La encontré en su puesto una mañana, dormida entre sus pulseras y sus hierbas. Parecía haber muerto en paz, con una sonrisa en los labios. Yo debería haber muerto hace 5 años. No sé por qué sigo aquí. ¿Por qué la Santa Muerte no ha venido a cobrar su deuda completa? Tal vez es porque tengo que contar esta historia. Tal vez es porque alguien más necesita escuchar la advertencia.
El Callejón de las Ánimas sigue ahí. El local sigue cerrado, pero de vez en cuando veo gente que camina hacia allá, con la misma desesperación que yo tenía hace 15 años. Quiero detenerlos. Quiero gritarles que no vale la pena, que el precio es demasiado alto. Pero no lo hago, porque entiendo la desesperación. Entiendo lo que es no tener opciones, lo que es ver a tu familia sufrir mientras tú no puedes hacer nada. La Santa Muerte no es malvada, es justa. Te da lo que pides, pero siempre cobra el precio acordado. El problema es que nadie lee la letra pequeña del contrato, y cuando te das cuenta de lo que realmente cuesta, ya es demasiado tarde. Cada noche, a las 3:33, la figura encapuchada me visita. Ya no me da miedo. Es como una vieja amiga que viene a recordarme que mi tiempo prestado se está acabando. Algunos días me pregunto por qué no simplemente termina con esto. ¿Por qué me mantiene aquí envejeciendo día tras día? Creo que la respuesta está en estas palabras que estoy escribiendo. Mi último acto de servicio. Advertir a otros sobre el altar bajo tierra, sobre el secreto de Tepito que puede cambiarte la vida, pero que también puede costarte todo lo que realmente importa. Si alguna vez te encuentras tan desesperado que consideres bajar a ese túnel, recuerda mi historia. Recuerda que los milagros siempre tienen un precio y que algunas deudas se pagan con más que dinero. La Santa Muerte no cobra con pesos, cobra con tiempo. Y el tiempo, una vez que se va, nunca regresa. Ahora, si me disculpan, son las 3:32 de la madrugada y mi vieja amiga está a punto de llegar para nuestra cita nocturna. Esta vez, creo que finalmente me va a llevar con ella. Si encuentran esta historia después de que me haya ido, por favor compártanla. Que alguien más sepa la verdad sobre el altar bajo tierra, sobre el secreto que guarda Tepito en sus entrañas más oscuras. Y si alguna vez pasan por el Callejón de las Ánimas y ven que la cortina metálica del local abandonado está abierta, sigan caminando. No importa qué tan desesperados estén, no importa qué tan jodida esté su vida. Algunos secretos es mejor que permanezcan enterrados. La última moneda de Taco. Me llamo Mateo Herrera y llevo 15 años siendo guía turístico en Taco. He visto este pueblo empedrado en sus mejores momentos, cuando los autobuses llegaban repletos de visitantes ansiosos por conocer nuestras iglesias barrocas y comprar plata en cada esquina. Pero eso fue antes. Ahora camino por las calles serpenteantes, respirando el aire fresco que baja de las montañas, y veo un lugar que agoniza lentamente. Han pasado 3 semanas desde mi último tour. 3 largas semanas sin ingresos, viendo cómo las nubes grises se acumulan sobre los tejados de tejas rojas y el eco de las campanas resuena en calles cada vez más vacías. Mi pequeño departamento cerca de la Plaza Borda huele a humedad y desesperación. Esta mañana encontré una carta de desalojo bajo mi puerta. El problema no soy solo yo. Todo Taxco se desangra económicamente. Las minas de plata que durante siglos fueron el corazón de nuestro pueblo cerraron hace décadas. Y ahora dependemos únicamente del turismo. Pero con la inseguridad en las carreteras y la crisis económica, cada vez vienen menos visitantes. Los comerciantes bajan sus cortinas metálicas más temprano cada día, y algunos ya no las vuelven a abrir. Reina Sandoval, la nieta de Doña Carmen, que tiene la joyería de la calle Guadalupe, me contó ayer que llevaban un mes sin vender una sola pieza. Sus ojos verde olivo, que antes brillaban con la pasión por su oficio, ahora reflejaban una preocupación profunda. A los 23 años había heredado el talento de su abuela para trabajar la plata, pero el talento no se come. Ya no sé qué hacer, Mateo, me confesó mientras pulía una gargantilla que nadie compraría. La abuela dice que debemos resistir, que esto pasará, pero cada día que pasa tenemos menos dinero para los materiales. Si esto sigue así, tendremos que cerrar antes de Navidad. Su situación me dolía porque Reina era una de las pocas jóvenes que había decidido quedarse en Taxco, aprendiendo los oficios tradicionales en lugar de emigrar a la Ciudad de México como la mayoría de su generación. Tenía manos delicadas pero fuertes, capaces de transformar un pedazo de metal en una obra de arte. Era injusto que su dedicación no encontrara recompensa. En la plazuela del mercado, Lucero Vázquez, una chica de apenas 16 años, intentaba vender dulces regionales a los pocos transeúntes que pasaban. Sus dulces de ate,
cocadas y palanquetas de cacahuate se veían deliciosos, pero la gente caminaba deprisa, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida en sus propios problemas. Lucero tenía que mantener a su madre enferma y a dos hermanos menores. Su padre había desaparecido años atrás, dejándola con una responsabilidad demasiado pesada para sus hombros adolescentes. Señor Mateo, me saludaba siempre con respeto. ¿Cree que mañana será mejor día? Yo le sonreía y le compraba un dulce cuando tenía algunas monedas sueltas, pero por dentro se me partía el corazón. ¿Qué podía responderle? ¿Que sí? ¿Que todo mejoraría por arte de magia? La realidad era que cada día empeoraba un poco más. El caso más triste era el de Efraín Morales. Hace 5 años había sido un comerciante próspero, dueño de una tienda de artesanías en la calle principal. Pero las deudas, el divorcio y la depresión lo llevaron al alcohol. Ahora dormía en los portales de la iglesia de San Sebastián, envuelto en cartones y con olor a aguardiente barato. Los vecinos lo veían con una mezcla de lástima y desprecio, pero yo recordaba al hombre trabajador que había sido. El alcohol era su manera de escapar de una realidad que lo había aplastado. Por las noches, cuando regresaba a mi departamento, después de caminar sin rumbo por las calles empedradas, escuchaba el sonido de las campanas que repicaban solas. Era algo que había notado en las últimas semanas. Las campanas de varias iglesias sonaban sin que nadie las tocara, especialmente alrededor de la medianoche. Los viejos del pueblo decían que era normal, que el viento o los cambios de temperatura hacían que se movieran, pero a mí me parecía extraño. El sonido era melancólico, como si el propio pueblo llorara por su decadencia. Fue un jueves de octubre cuando todo cambió. Ese día había amanecido particularmente nublado, con una neblina espesa que se pegaba a las montañas y bajaba hasta las calles como dedos fantasmales. Yo caminaba por el callejón que lleva a las minas abandonadas del Cerro de la Misión, un lugar que visitaba a menudo cuando necesitaba pensar. Las bocaminas estaban selladas con concreto y alambres de púas, pero desde afuera se podía sentir el aire frío que subía de las profundidades. Damián Castillo, un minero retirado de 72 años, había sido uno de los últimos hombres en trabajar en esas minas antes de que cerraran definitivamente. Vivía solo en una casita de adobe cerca del panteón, sobreviviendo con una pensión miserable y cultivando quelites en su pequeño patio. Era un hombre callado, de piel curtida por décadas de trabajo bajo tierra, pero sus ojos grises conservaban una lucidez sorprendente. Esa tarde lo encontré sentado en una piedra, fumando un cigarro de hoja y mirando hacia las bocaminas, con expresión nostálgica. «Buenas tardes, don Damián», lo saludé. «Buenas, Mateo», respondió sin apartar la mirada. «¿También vienes a recordar mejores tiempos?» Me senté a su lado sobre otra piedra. El aire olía a tierra húmeda y a algo más, algo metálico que no lograba identificar. «Vengo a pensar», le dije. «Este lugar tiene algo que me tranquiliza. No sé por qué». «Es normal», asintió. «La tierra donde hubo vida y trabajo siempre conserva algo de esa energía. Yo trabajé 40 años aquí abajo. Conocía cada túnel, cada veta, cada eco. Era como un segundo hogar. Hablamos durante un rato sobre los viejos tiempos, cuando Taxco era próspero y las minas daban trabajo a medio pueblo. Damián me contó historias de accidentes, de vetas milagrosas que aparecían de la nada, de compañeros que habían muerto aplastados por derrumbes. Su voz tenía la cadencia hipnótica de quien ha vivido mucho y ha visto de todo. Cuando empezó a oscurecer, nos despedimos y cada uno tomó su camino. Yo regresé al centro del pueblo, pero Damián se quedó un rato más, como solía hacer. No imaginaba que esa noche su vida, y las nuestras, cambiarían para siempre. Según me contó días después, cerca de las 10 de la noche sintió un impulso extraño de acercarse a una de las bocaminas del lado norte. Una que había estado sellada desde 1987. La entrada estaba cubierta por una plancha de metal oxidado, pero había una grieta en la parte inferior por donde se colaba un aire extrañamente cálido. Damián, movido por una curiosidad que él mismo no entendía, logró apartar algunas piedras y ensanchar la grieta lo suficiente para meter la mano. Tanteó en la oscuridad hasta que sus dedos tocaron algo frío y redondo. Lo sacó y vio que era una moneda antigua, más grande que las actuales, con un peso considerable.
Bajo la luz de su linterna pudo distinguir grabados extraños. Por un lado había una imagen que parecía ser la Virgen de Guadalupe, pero con detalles que no encajaban. Por el otro, una calavera adornada con rosas y coronada. La moneda tenía una pátina verdosa, característica de la plata muy antigua, pero despedía un brillo sutil que parecía venir de su interior. Damián la guardó en su bolsillo y regresó a su casita, sintiendo un cosquilleo extraño en los dedos que había tocado el metal. Esa noche no pudo dormir. La moneda sobre su mesa de noche parecía palpitar con vida propia, y cada vez que cerraba los ojos veía imágenes confusas, túneles que se extendían hasta el infinito, mujeres vestidas de blanco que caminaban entre las sombras, y una voz femenina que susurraba palabras incomprensibles. Al amanecer, agotado pero con una claridad mental que no había sentido en años, Damián supo exactamente qué tenía que hacer con la moneda. La capilla de la Santa Muerte estaba escondida en un callejón empinado, detrás de la iglesia principal. Era un lugar que la mayoría de los turistas nunca veía y que muchos habitantes del pueblo preferían ignorar. No era más que un nicho excavado en la pared de una casa colonial, donde alguien había colocado una pequeña estatua de la Niña Blanca rodeada de veladoras y flores marchitas. Yo había pasado por ahí cientos de veces, pero nunca me había detenido realmente a observar el lugar. La devoción a la Santa Muerte no era algo que se hablara abiertamente en Taxco, aunque sabía que varias personas le rezaban en secreto, especialmente aquellas que se encontraban en situaciones desesperadas. Damián llegó a la capilla al amanecer del viernes, cuando las calles aún estaban vacías y la neblina se pegaba a las piedras como una cobija húmeda. La estatua, de no más de 30 centímetros de altura, estaba tallada en un material blanquecino que parecía marfil. Sus cuencas vacías lo miraron con una intensidad que lo hizo temblar. Sin decir palabra, colocó la moneda antigua a los pies de la imagen, junto con una veladora que encendió con manos temblorosas. Después se arrodilló sobre las piedras del callejón y cerró los ojos. No rezó palabras específicas. Simplemente abrió su corazón y le habló a la imagen como si fuera una persona real. Niña bonita, le dijo, este pueblo se está muriendo. Toda mi vida he visto a mi gente trabajar duro, ser honesta, mantener las tradiciones. No merecemos este castigo. Si tienes poder, si realmente escuchas a los que sufren, ayúdanos. No pedimos riquezas, solo que podamos vivir con dignidad. El aire se volvió más denso, como si una presencia invisible hubiera llenado el pequeño espacio. Las veladoras que ya estaban encendidas parpadearon al unísono, y por un momento Damián juró que vio sonreír a la estatua. Esa noche tuvo el sueño más vívido de su vida. Se encontraba de pie en un túnel de la mina, pero no era como los túneles reales que había conocido. Este era amplio, con paredes que brillaban con un metal plateado que nunca había visto. Al fondo del túnel, una mujer vestida completamente de blanco caminaba hacia él. No podía ver su rostro porque estaba cubierto por un velo, pero su presencia irradiaba una autoridad antigua y poderosa. Damián Castillo, le dijo con una voz que resonaba como el eco en las profundidades, has sido fiel a este lugar durante toda tu vida. Conoces cada piedra, cada veta, cada secreto que guardan estas montañas. Sí, señora, respondió él sin saber por qué la trataba con tanto respeto. Tu pueblo sufre porque han olvidado honrar a quienes les dieron prosperidad. Las montañas han dado su plata durante siglos, pero nunca recibieron las ofrendas adecuadas. Yo soy la guardiana de estos tesoros subterráneos, y he decidido dar una última oportunidad. La mujer extendió una mano enguantada hacia él. La moneda que encontraste no es casualidad. Es la última moneda que se acuñó con la plata sagrada de estas minas, antes de que fueran cerradas. Mientras permanezca en mi altar, bendeciré a 5 personas de tu pueblo con prosperidad. Pero hay condiciones. ¿Cuáles, señora? Primero, cada uno de los bendecidos debe saber de dónde viene su buena fortuna y debe honrarla con fe verdadera. Segundo, ninguno puede gastar o usar la moneda sagrada. Debe permanecer siempre en mi altar. Tercero, si alguno rompe estas reglas, todos pagarán el precio. La prosperidad se convertirá en ruina, y yo cobraré con intereses lo que habré dado. Damián sintió un escalofrío, pero asintió. Entiendo, señora. ¿Y quiénes serán los 5 elegidos? Tú lo sabes en tu corazón. El guía sin turistas, la orfebre sin compradores, la niña que vende dulces,
El hombre caído en desgracia y tú mismo. 5 almas que representan la esencia de Taxco: la hospitalidad, el arte, la inocencia, la redención y la memoria. La mujer comenzó a alejarse, desvaneciéndose como humo blanco. Recuerda, Damián Castillo, soy generosa con quienes me honran, pero implacable con quienes me traicionan. La prosperidad llegará, pero también la responsabilidad. No me fallen. Damián despertó con el sabor metálico de la plata en la boca y la certeza absoluta de que había hablado con algo más poderoso que cualquier santo del calendario católico. Los cambios comenzaron de manera sutil, como todas las cosas verdaderamente importantes. El sábado por la mañana yo estaba desayunando café negro con un pan duro, calculando mentalmente cuántos días podría resistir antes de tener que vender mi equipo de guía, cuando sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. «¿Señor Mateo Herrera?», preguntó una voz femenina con acento extranjero. «Sí, soy yo. Soy Patricia Müller. Trabajo para una agencia de turismo de Suiza. Tengo un grupo de 12 personas que quieren conocer Taxco de manera auténtica, no el tour comercial típico. Nos dijeron que usted es el mejor guía local. ¿Podría atendernos esta misma tarde?». Por un momento pensé que era una broma cruel. Hacía semanas que no recibía ni una llamada de trabajo. «Por supuesto, señora. ¿Puedo preguntar quién me recomendó?». «Un hombre mayor nos habló de usted en el hotel. Dijo que conocía historias fascinantes sobre las minas y la época colonial. Nos ofreció pagarle 1,000 pesos por persona por un recorrido de 4 horas. 12,000 pesos. Era más de lo que había ganado en los últimos 2 meses juntos. 2 horas después me encontraba en la Plaza Borda con un grupo de turistas suizos fascinados por cada historia que les contaba. No eran el típico grupo que solo quería fotos y compras rápidas. Hacían preguntas inteligentes, tomaban notas y mostraban un respeto genuino por nuestra cultura. Al final del recorrido, la señora Moller me pagó en efectivo y me pidió mi tarjeta para recomendar mis servicios en Europa. «Ha sido el mejor tour cultural que hemos tenido en México», me dijo. «Definitivamente publicaremos una reseña excelente en nuestros blogs de viaje». Esa noche, con más dinero en el bolsillo del que había tenido en meses, fui a cenar tacos al puesto de Doña Esperanza y después compré una botella de tequila para celebrar. Pero había algo extraño en todo aquello. Durante el tour había notado que cada historia que contaba fluía de mi boca con una elocuencia que no recordaba tener. Las palabras llegaban solas, los datos históricos aparecían en mi mente con claridad fotográfica, y los turistas me escuchaban como hipnotizados. Más extraño aún, cuando pasamos cerca de la Capilla de la Santa Muerte, sentí un cosquilleo en la nuca y la inexplicable necesidad de inclinar ligeramente la cabeza en señal de respeto. El mismo sábado, Reina estaba cerrando la joyería cuando una pareja de estadounidenses tocó la puerta. Normalmente habría fingido que ya estaba cerrada, pero algo la hizo abrir. «Disculpe», dijo el hombre en un español vacilante. «Vimos sus piezas desde afuera. ¿Podríamos ver algunas?». Reina los dejó pasar, aunque ya había guardado la mayoría de sus joyas en la caja fuerte. Les mostró algunas piezas sencillas: aretes, pulseras, un collar que había hecho la semana anterior y que consideraba uno de sus mejores trabajos. La mujer tomó el collar con reverencia. «Es bellísimo. ¿Cuánto cuesta?». Reina había pensado pedir 800 pesos, un precio justo pero no exagerado. «1,200 pesos», escuchó salir de su boca. «Nos lo llevamos», dijo la mujer sin regatear. «Y también estos aretes y esta pulsera. ¿Tiene más piezas así?». En los siguientes 30 minutos, Reina vendió más joyería que en los últimos 3 meses. La pareja pagó 5,000 pesos en efectivo y le pidió que les preparara piezas personalizadas para recoger en una semana. «Señorita», le dijo el hombre antes de irse, «usted tiene un talento excepcional. Estas piezas se venderían muy bien en las galerías de Santa Fe. ¿Ha pensado en exportar?». Cuando se fueron, Reina se quedó sola en la joyería, mirando el dinero sobre el mostrador como si fuera una aparición. Sus manos temblaban ligeramente. Durante la venta, había sentido una inspiración extraña, como si supiera exactamente qué decir para convencer a los compradores. Y cuando describía sus técnicas de trabajo, las palabras salían con una pasión y conocimiento que la sorprendían a ella misma.
Lucero tuvo su momento de fortuna el domingo. Había puesto su puesto de dulces en la entrada de la iglesia principal, esperando atraer a algunos feligreses después de la misa de 11. Pero en lugar de los 5 o 6 clientes habituales, se formó una fila de personas que querían probar sus dulces. Una señora elegante de la Ciudad de México probó sus cocadas e inmediatamente le pidió 3 docenas para un evento familiar. Un grupo de jóvenes compró todas sus palanquetas para llevar de regalo a sus novias. Al mediodía había vendido todo su inventario y tenía pedidos por encargo que la mantendrían ocupada toda la semana. Niña, le dijo una anciana que compró ate de membrillo, estos dulces saben como los que hacía mi abuela en Puebla. Tienes manos benditas. Lucero sonrió, pero por dentro se sentía confundida. Era la misma receta de siempre, los mismos ingredientes, la misma técnica. Pero ese día todo había salido perfecto. El punto exacto de cocción, la textura ideal, el sabor que hacía que la gente cerrara los ojos de placer al probar sus productos. El caso de Efraín fue el más dramático. El domingo por la noche, mientras dormía en su cartón habitual, bajo el portal de la iglesia, fue despertado por un hombre bien vestido, que se acercó con expresión preocupada. Disculpe, señor, ¿está usted bien? Efraín se incorporó, avergonzado. El alcohol de la tarde anterior aún lo tenía mareado. Sí, sí, estoy bien. Perdón si lo molesté. No me molesta, dijo el hombre. Le aseguro que sí. Mañana temprano, si quiere, podemos ir a las oficinas para hacer el papeleo. Solo necesita una identificación. Esa noche, Efraín no durmió. Caminó por las calles empedradas de Taxco, sintiéndose como si despertara de una pesadilla que había durado años. Por primera vez en mucho tiempo, se vio reflejado en los escaparates y se dio cuenta de lo que se había convertido. Pero también sintió algo que había olvidado: esperanza. Damián observaba estos cambios con una mezcla de satisfacción y nerviosismo. La Santa Muerte había cumplido su palabra, pero él sabía que esto era solo el comienzo. Los 5 elegidos habían recibido su primera bendición, pero ahora venía la parte más difícil: mantener la fe y respetar las reglas. El martes por la mañana, decidió hablar con cada uno de nosotros individualmente. Comenzó conmigo. Me encontró en el café de la Plaza Borda, planeando mi siguiente tour con un grupo de brasileños que había contratado mis servicios para el jueves. Mateo, hijo, me dijo sentándose en mi mesa sin pedir permiso. Necesito platicarte algo importante. Claro, don Damián. ¿Todo bien? Sus ojos grises me miraron con una intensidad que me incomodó. ¿Has notado algo diferente en estos últimos días? ¿Algo fuera de lo normal? Pensé en el súbito cambio en mi suerte, en la elocuencia inexplicable durante los tours, en la sensación extraña que había tenido cerca de la capilla. Pues sí, las cosas han mejorado bastante. Pero supongo que es normal, los negocios tienen rachas buenas y malas. No es casualidad, Mateo. Lo que te voy a contar va a sonar increíble, pero necesitas saberlo. Durante los siguientes 20 minutos, Damián me relató toda la historia: el hallazgo de la moneda, la visión de la mujer de blanco, las condiciones del pacto. Al principio pensé que el anciano había perdido la razón, pero conforme hablaba, muchas cosas comenzaron a tener sentido. Eres uno de los 5 elegidos, me dijo finalmente. La Santa Muerte te está bendiciendo, pero a cambio debes honrarla y respetar las reglas. Si no lo haces, todos pagaremos las consecuencias. ¿Y si no quiero ser parte de esto?, pregunté, aunque en el fondo sabía que ya era demasiado tarde. Ya eres parte, hijo. Desde el momento en que recibiste la primera bendición, el pacto te incluyó. Ahora solo tienes 2 opciones: seguir las reglas y prosperar, o romperlas y condenar a todos. Ese mismo día, Damián visitó a Reina en la joyería. Ella estaba trabajando en las piezas personalizadas que le habían encargado, con una concentración y habilidad que la sorprendían a ella misma. Reina, niña, necesito hablar contigo. Cuando Damián terminó de contarle la historia, Reina se quedó callada durante varios minutos, mirando una gargantilla a medio terminar. Mi abuela siempre me dijo que la plata de Taxco tenía algo especial, murmuró finalmente. Decía que los antiguos mineros encontraban cosas extrañas en las profundidades, cosas que no se parecían a ningún mineral conocido. Yo pensaba que eran solo leyendas. No son leyendas, niña.
Esta tierra está llena de fuerzas que no entendemos. La Santa Muerte es solo una de ellas, pero es muy poderosa. ¿Y qué tengo que hacer? Visitar su capilla una vez por semana, llevarle una ofrenda sencilla, flores, velas, lo que puedas. Y sobre todo, nunca olvidar de dónde viene tu nueva prosperidad. Con Lucero fue más difícil. A sus 16 años, tenía la resistencia natural de la juventud hacia lo sobrenatural. Cuando Damián le contó la historia, ella se rió. Don Damián, no le voy a faltar al respeto, pero esas son supersticiones. Yo vendí bien porque mis dulces están buenos y tuve suerte con los clientes. ¿En serio crees que fue casualidad, niña? ¿Que después de meses de vender apenas para comer, de repente tengas tanto éxito? La sonrisa de Lucero se desvaneció un poco. Puede ser. Escúchame bien, Lucero Vázquez. No te pido que cambies tu religión ni que hagas nada malo. Solo que reconozcas que has recibido ayuda y que la honres. Si no lo haces, no solo perderás lo que has ganado, sino que todos los demás también perderemos lo nuestro. El encuentro con Efraín fue el más emotivo. Damián lo encontró en una barbería del centro, donde se había cortado el cabello y afeitado por primera vez en meses. Había usado parte del dinero del seguro para comprarse ropa limpia y había rentado un pequeño cuarto. Don Damián lo saludó con ojos llorosos. No sé cómo agradecerle. ¿Agradecerme qué? Usted habló con ese señor del seguro, ¿verdad? Le dijo dónde encontrarme. Damián negó con la cabeza. No, Efraín, yo no hablé con nadie. Lo que te pasó viene de más arriba. Le contó la historia completa. Efraín escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente como si todo encajara en su mente. Siempre supe que había algo especial en este pueblo, dijo finalmente. Cuando era niño, mi abuelo me contaba historias de apariciones en las minas, de tesoros que aparecían y desaparecían según la fe de quien los buscaba. Yo le voy a cumplir a la niña bonita, don Damián. Me salvó la vida. Durante las siguientes semanas, la prosperidad de los 5 elegidos creció de manera constante, pero inexplicable. Yo tenía reservaciones de tours hasta diciembre, con clientes que llegaban recomendados por otros que ni siquiera recordaba haber atendido. Reina recibía pedidos de joyerías de Cuernavaca, Acapulco y hasta de la Ciudad de México. Lucero tuvo que contratar a 2 de sus vecinas para ayudarle a preparar dulces, porque no se daba abasto con los pedidos. Efraín usó parte de su dinero para abrir un pequeño negocio de reparación de electrodomésticos, recordando habilidades que había olvidado durante sus años de alcoholismo. Damián, fiel a su palabra, visitaba la capilla todas las noches. Su salud mejoró notablemente, y aunque seguía viviendo con sencillez, ya no tenía que preocuparse por el dinero para la comida o las medicinas. Pero con la prosperidad llegaron también las señales extrañas. La primera fue en mi casa. Una noche, al regresar de un tour nocturno por las leyendas de Taxco, encontré que todos los relojes se habían detenido exactamente a las 11:47. No solo el despertador de mi mesa de noche, sino también el reloj de pared de la sala, el del horno e incluso mi reloj de pulsera. No había habido corte de luz y las baterías estaban nuevas. Reina me contó algo similar. En su joyería, las básculas digitales marcaban pesos imposibles, joyas de plata que pesaban como si fueran de oro, o piezas complejas que registraban menos peso que sus componentes individuales. Además, había notado que cuando trabajaba de noche, a solas en el taller, escuchaba pasos en el piso de arriba, aunque sabía que no había nadie. Lucero encontró dinero en lugares imposibles. Billetes doblados dentro de bolsas de azúcar que ella misma había comprado selladas. Monedas en el fondo de ollas que acababa de lavar. Cambio exacto apareciendo en sus bolsillos cuando necesitaba comprar ingredientes. Al principio lo veía como bendiciones adicionales, pero comenzó a asustarla cuando se dio cuenta de que el dinero aparecía siempre que tenía pensamientos negativos sobre su situación. Efraín experimentó lo más perturbador. En su nuevo cuarto, por las noches escuchaba voces femeninas que susurraban su nombre. No eran amenazantes, más bien sonaban compasivas, pero venían de las paredes mismas. Cuando encendía la luz, el susurro se detenía, pero podía sentir una presencia que no se iba hasta el amanecer. El pueblo mismo comenzó a mostrar cambios extraños. Las campanas seguían repicando solas, pero ahora lo hacían con patrones específicos, como si tocaran melodías que nadie había enseñado.
En las madrugadas, varios vecinos juraban ver luces en las minas abandonadas. Milagro en el Panteón de Mérida. Mi nombre es Luis Fernando Canto, pero todos me conocen como Luis Fer. Soy youtuber, tengo un canal con casi 200,000 suscriptores, donde subo contenido de lugares embrujados y experiencias paranormales. Llegué a Mérida hace 3 semanas con la intención de grabar en el Panteón General, uno de los cementerios más antiguos de la ciudad. Lo que no sabía era que esa decisión cambiaría mi vida para siempre, y no precisamente para bien. Era una noche de julio. El calor húmedo se pegaba a la piel como una segunda epidermis. Las 11:30 de la noche marcaba mi reloj cuando logré colarme por una sección deteriorada de la barda del panteón. El aire olía a flores podridas y tierra húmeda. Una mezcla nauseabunda que me hizo respirar por la boca. Entre las sombras de las tumbas centenarias, encendí mi equipo de grabación y comencé con mi introducción habitual. ¿Qué tal, mis queridos suscriptores? Aquí Luis Fer trayéndoles otro episodio desde el más allá. Esta noche me encuentro en el Panteón General de Mérida, Yucatán, donde según los locales aparecen espíritus mayas que nunca encontraron descanso. Mientras caminaba entre las lápidas, algunas tan viejas que las letras eran ilegibles, noté que varias tenían ofrendas frescas, veladoras, flores, pequeñas botellas de aguardiente. Me adentré más hacia el fondo del cementerio, donde las tumbas eran más modestas y el mantenimiento casi inexistente. Fue ahí donde la vi por primera vez. Una anciana, tal vez de 80 años, estaba arrodillada frente a un altar improvisado entre dos mausoleos. Vestía un huipil blanco bordado y tenía el cabello canoso recogido en un chongo. Sus manos arrugadas movían lo que parecían huesos pequeños mientras murmuraba en maya. Al principio pensé que sería contenido perfecto para mi video, pero algo en su presencia me hizo dudar. Disculpe, señora, le dije acercándome con la cámara. Soy youtuber y estoy grabando. ¿Podría contarme qué está haciendo? La mujer alzó la vista. Sus ojos eran de un color café tan oscuro que parecían negros, y cuando me miró, sentí como si pudiera ver directamente dentro de mi alma. Soy Chelita, dijo con voz ronca pero firme. Cuido este lugar hace más de 40 años. Y tú, muchacho, no deberías estar aquí. Menos con esa caja que graba almas. Es solo una cámara, reí nerviosamente. No graba almas, graba video para internet. Todo lo mismo es, respondió volviendo a sus huesos. Aquí la flaca bonita no le gusta que la molesten sin respeto. ¿La flaca bonita? La Santa Muerte, niño ignorante. Ella vive aquí desde antes que llegaran los españoles. Los mayas la conocían con otro nombre, pero ella sigue siendo la misma. Y si la despiertas sin ofrenda, sin respeto, ella viene por ti. Debí haberle hecho caso. Debí haber apagado la cámara y salir de ahí inmediatamente. Pero la ambición pudo más. Vi la oportunidad de grabar algo auténtico, algo que haría viral mi canal. Así que seguí grabando mientras Chelita trabajaba en su altar. El altar era una mezcla extraña de tradiciones. Había figuras de la Santa Muerte junto a ídolos mayas que no pude identificar. Veladoras rojas y negras iluminaban calaveras de diferentes tamaños, algunas humanas, otras de animales. Había monedas, billetes, fotografías descoloridas, y en el centro una figura grande de huesos blancos, vestida con un manto negro bordado en oro. ¿Qué está pidiendo?, pregunté acercando más la cámara. No pido nada, gruñó Chelita. Doy las gracias. Ella me ha concedido mucho, pero sus milagros vienen con precio. Siempre vienen con precio. Sin pensar, dirigí la cámara directamente hacia la figura central del altar. Fue en ese momento que todo cambió. La llama de las veladoras se intensificó de manera antinatural. El aire se volvió más denso. Y juro que escuché un susurro que no venía de ningún lado en particular. Era como si las mismas piedras del cementerio estuvieran hablando. ¡Estúpido!, gritó Chelita poniéndose de pie con una agilidad que no esperaba de su edad. ¡La despertaste! ¡La filmaste sin permiso! La figura del altar comenzó a moverse ligeramente, como si respirara. Las veladoras se apagaron todas al mismo tiempo, sumiéndonos en una oscuridad total. Solo quedaba la luz de mi cámara, que comenzó a fallar, la imagen cortándose en estática. ¿Qué está pasando?, susurré, más para la cámara que para Chelita. Ahora todos van a recibir lo que pidan.
dijo la anciana con voz temblorosa. Pero también van a pagar el precio. Y tú, muchacho, vas a tener que arreglar lo que rompiste, o ella vendrá por todos ustedes. No entendí lo que quiso decir hasta los días siguientes. Al día siguiente conocí a Aurora en el café donde desayunaba todos los días. Era una enfermera que había llegado a Mérida desde Veracruz hacía apenas un mes, buscando trabajo en el Hospital General. Era una mujer de 35 años, de complexión delgada, cabello castaño siempre recogido en una cola de caballo y ojos verdes que contrastaban con su piel morena. Tenía esa tranquilidad que solo poseen las personas acostumbradas a lidiar con el sufrimiento ajeno. «Eres el youtuber, ¿verdad?», me preguntó cuando me vio editando video en mi laptop. «Mi sobrina me enseñó tu canal. Conversamos durante casi una hora. Me contó que había venido a Mérida huyendo de una relación tóxica, que había gastado todos sus ahorros en la mudanza y que apenas tenía para comer hasta que le llegara su primer sueldo. Era el tipo de persona que hace todo bien, pero a quien la vida le cobra facturas que no debería pagar. Ayer pasó algo muy extraño», me dijo mientras removía su café. «Estaba revisando unos expedientes médicos que habían quedado mal archivados, de pacientes que murieron hace años, y dentro de uno encontré un boleto de lotería. No sé por qué, pero algo me dijo que lo revisara». Se quedó callada un momento, como si no se creyera sus propias palabras. Y la animé a continuar. Había ganado 50,000 pesos, un boleto de hace 3 años que nadie había cobrado, escondido en el expediente de un hombre que murió de cáncer. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del café. Esa misma tarde, mientras editaba el video del panteón en mi hotel, recibí una llamada de Felipe, el sepulturero del panteón que había conocido por casualidad cuando fui a hacer reconocimiento días antes. Felipe era un hombre de 50 años, delgado hasta los huesos, con la piel curtida por años de trabajo bajo el sol yucateco. Tenía fama de alcohólico y efectivamente siempre olía a aguardiente barato. «Oye, muchacho del internet», me dijo con voz pastosa, «¿tú fuiste el que anduvo en el panteón anoche?» «Sí, ¿por qué?» «Porque desde esta mañana no puedo dormir. Veo cosas que no deberían estar ahí. Y acabo de recibir una llamada de un abogado de México. Dice que un tío que ni sabía que existía me dejó una casa en Campeche y dinero en el banco». «Felicidades», le dije, aunque empezaba a conectar puntos que no me gustaban. «No, muchacho, no son felicidades. Yo llevo 20 años pidiendo que me llegue dinero para dejar de trabajar aquí, para irme lejos de estos muertos. Pero desde anoche veo niños sin rostro que me siguen. Sombras que se mueven donde no hay nada que las haga. Y las veladoras de las tumbas se encienden solas». Colgó antes de que pudiera responderle. Al día siguiente, mientras investigaba más sobre la historia del panteón para mi video, conocí a Marta en el mercado de San Benito. Era una mujer de 40 y tantos años, con el rostro marcado por años de sufrimiento. Vestía siempre de negro y cargaba en sus manos un rosario desgastado. Los vendedores del mercado me contaron su historia. Su hijo de 17 años había desaparecido 5 años atrás. Desde entonces, Marta iba todas las semanas al panteón a prender veladoras y pedir por su regreso. «¿Usted es el que hace videos de fantasmas?», me preguntó cuando me reconoció. «Algo así», respondí. «Mi hijo apareció», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ayer llegó la policía a mi casa. Encontraron su cuerpo en un cenote cerca de Chichén Itzá. Había estado ahí todo este tiempo». Se quedó callada, mirando hacia algún punto indefinido del mercado. Debería estar triste, ¿verdad? Pero no lo estoy. Ahora sé dónde está. Ahora puedo descansar. Pero anoche, cuando fui a verlo al CEMEFO, había algo más ahí. ¿Qué cosa? Una figura de huesos, como las que venden aquí en el mercado para los altares. Pero ésta se movía. Me susurraba en sueños. Me decía que mi petición había sido concedida, pero que ahora le pertenecía. Marta se alejó sin decir más, pero antes de irse se volteó hacia mí. «Anoche soñé con usted. Estaba en el panteón con una cámara, despertando cosas que deberían seguir dormidas. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura del altar de Chelita, moviéndose,
respirando, susurrando mi nombre. Decidí regresar al panteón para hablar con la anciana. Necesitaba entender qué había hecho y cómo podía arreglarlo. Encontré a Chelita en el mismo lugar, pero esta vez no estaba sola. Aurora, Felipe y Marta estaban ahí, todos arrodillados frente al altar. Las veladoras ardían con llamas más altas de lo normal, y el aire vibraba con cánticos en maya que no entendía, pero que me helaban la sangre. «Viniste», dijo Chelita sin voltear a verme. Ya era hora. «¿Qué está pasando? ¿Por qué están todos aquí?» «Porque ella nos llamó», respondió Aurora. «Desde que gané la lotería, no puedo dejar de pensar en este lugar. Es como si algo me jalara hacia acá. Los milagros que pidieron les fueron concedidos», explicó Chelita finalmente volteando hacia mí. «Pero la flaca bonita no da nada gratis. Ahora todos le pertenecen. Y tú, muchacho, fuiste quien abrió la puerta. ¿Qué puedo hacer para cerrarla?» «No se puede cerrar», dijo Felipe con voz ronca. «Solo se puede pagar el precio». «¿Cuál precio?». Marta fue quien respondió, con una voz que no parecía completamente suya. «Servir, quedarse, ser sus ojos y sus manos en este mundo». Fue entonces que noté que los ojos de todos habían cambiado. Seguían siendo los mismos, pero había algo más ahí, algo antiguo y hambriento mirando a través de ellos. «Tu cámara despertó algo que llevaba años en equilibrio», continuó Chelita. «La Santa Muerte Maya no es como la mexicana. Ella es más vieja, más hambrienta. Necesita sirvientes para caminar entre los vivos». Las veladoras se intensificaron aún más, y comencé a escuchar los gritos en maya que Felipe había mencionado. Venían de todas partes y de ninguna, como si las mismas tumbas estuvieran gritando. «¿Qué quiere de mí?». «Lo mismo que de nosotros», dijo Aurora. «Que seas su mensajero, que traigas más gente. Tu canal, tu internet, es perfecto para ella. Puede llegar a miles de personas». Entendí entonces el verdadero horror de la situación. No se trataba solo de nosotros 5. La Santa Muerte quería usar mi canal para atraer a más personas, para extender su influencia más allá del panteón. ¿Y si me niego? Todos sonrieron al mismo tiempo, una sonrisa que no era humana. «Puedes intentarlo», dijo Chelita. «Pero ella ya te marcó. Ya bebiste de su poder cuando grabaste su altar. Parte de ti ya le pertenece». Era cierto. Desde esa noche había sentido cambios. Mi contenido era mejor, más auténtico. Los suscriptores llegaban más rápido. Las vistas se multiplicaban. Pero también había otras cosas. Pesadillas constantes, sombras que se movían en mi visión periférica, susurros en idiomas que no conocía. «Los niños sin rostro que ves», continuó Felipe, «son los que no pudieron pagar su precio. Ella los mantiene cerca como recordatorio». «¿Qué les pasó?». «Se convirtieron en sombras, ni vivos ni muertos, eternos sirvientes sin voluntad propia». Miré alrededor del panteón. Entre las tumbas, efectivamente, había figuras pequeñas moviéndose. Niños que se desvanecían cuando trataba de enfocarlos directamente, pero que estaban ahí en mi visión periférica. «Hay una forma», dijo Marta de repente. «Chelita no te lo ha dicho porque tiene miedo de perder su poder, pero hay una forma de liberarnos a todos». La anciana la miró con furia. «Cállate, estúpida. No sabes lo que dices». «¿Cuál forma?», pregunté desesperado. «Alguien tiene que tomar nuestro lugar. Alguien tiene que ofrecerse voluntariamente como el guardián principal del altar. Pero no solo por unos años, sino para siempre. Su alma se quedaría aquí, protegiendo el equilibrio, y nosotros seríamos libres. Pero quedaría atrapado aquí eternamente», añadió Aurora, «sin posibilidad de descanso, de paz, solo cuidando que nadie más despierte a la Santa Muerte». Miré hacia el altar. La figura de huesos parecía más grande ahora, más real. Sus cuencas vacías me miraban directamente, y pude escuchar su voz dentro de mi cabeza, no con palabras, sino con pensamientos que se implantaban directamente en mi mente. «Tú me despertaste. Tú me diste fuerza. Ahora me debes tu servicio o el de alguien más». Pensé en todas las personas que seguían mi canal. Miles de suscriptores que confiaban en mi contenido, que me veían como entretenimiento. Si aceptaba ser su mensajero, los estaría condenando a la misma suerte que nosotros. Pero si me negaba, los 5 quedaríamos atrapados para siempre, y ella buscaría otra forma de expandirse. «Hay una tercera opción», dije finalmente.
Todos me miraron expectantes. Puedo destruir mi canal, borrar el video, nunca más subir contenido paranormal. Eso la debilitaría, ¿verdad? Chelita asintió lentamente. Tal vez, pero tendrías que renunciar a todo lo que has construido. Y aún así, no hay garantía de que sea suficiente. Miré mi cámara, que había estado grabando todo este tiempo sin que me diera cuenta. En la pantalla podía ver nuestras figuras arrodilladas frente al altar, pero había algo más. La figura de la Santa Muerte se veía claramente en la grabación, más real que en persona, y detrás de nosotros, docenas de sombras sin rostro observaban. Tomé una decisión. Apagué la cámara y comencé a borrar todo el contenido de la memoria. 5 años de trabajo, miles de horas de grabación, todo lo que había construido. Mientras borraba, sentí como si parte de mi alma se desvaneciera también. Las llamas de las veladoras comenzaron a disminuir. No es suficiente, dijo la voz de la Santa Muerte en mi cabeza. Necesito un guardián. Alguien debe quedarse. Miré a los otros cuatro. Aurora, que había encontrado la salvación económica después de años de lucha. Felipe, que finalmente tenía la oportunidad de escapar de su vida miserable. Marta, que había encontrado paz sabiendo dónde estaba su hijo. Chelita, que había servido fielmente durante décadas. Yo me quedo, dije finalmente. No, protestó Aurora. Tú no pediste nada. Nosotros fuimos los que aceptamos sus milagros. Pero yo fui quien la despertó, quien rompió el equilibrio. Me acerqué al altar. La figura de huesos extendió una mano huesuda hacia mí. Cuando la toqué, sentí como mi vida se vaciaba lentamente, pero también como una fuerza antigua y terrible entraba en mí. Serás mi guardián. Protegerás este lugar. Te asegurarás de que nadie más me despierte sin ofrenda. Y cuando llegue tu momento, entrenarás a tu reemplazo. Los otros cuatro fueron liberados. Pude ver cómo las sombras que los habían poseído se alejaban de ellos, como sus ojos volvían a ser completamente humanos. Se fueron sin mirarme, sabiendo que mi sacrificio había pagado su libertad. Han pasado 3 meses desde entonces. Vivo en una pequeña casa cerca del panteón que Chelita me ayudó a conseguir antes de irse. Oficialmente desaparecí del internet. Mi canal se cerró, mis redes sociales se borraron. Para el mundo, Luis Fer dejó de existir. Pero yo sigo aquí. Cada noche vengo al panteón a mantener el altar, a asegurarme de que las ofrendas estén frescas, de que las veladoras no se apaguen. He aprendido los cánticos en maya que calman a la Santa Muerte. He memorizado los rituales que mantienen el equilibrio. Y cuando llegan otros youtubers, otros buscadores de emociones fuertes con cámaras y ganas de fama, yo estoy aquí para detenerlos, para explicarles que algunos secretos deben permanecer en la oscuridad, que algunos espíritus deben seguir durmiendo. A veces Aurora viene a visitarme. Usó el dinero de la lotería para abrir una clínica gratuita en una colonia pobre. Dice que es su forma de pagar por el milagro que recibió. Felipe se mudó a Campeche, donde abrió una pequeña carpintería. Marta fundó una asociación para buscar personas desaparecidas. Todos encontraron formas de usar sus milagros para ayudar a otros, como si instintivamente supieran que debían equilibrar lo que recibieron. Chelita murió hace un mes. La encontré una mañana frente al altar, sonriendo con las manos llenas de pétalos de cempasúchil. Antes de morir me dejó un mensaje. Ya casi es tu hora de encontrar reemplazo, muchacho. La flaca bonita no mantiene guardianes por más de un año. Busca a alguien que haya despertado algo por accidente, alguien que esté dispuesto a pagar el precio. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé que cuando llegue el momento, tendré que encontrar a alguien más que ocupe mi lugar. Alguien que entienda que en Mérida la Santa Muerte camina entre los vivos, que sus milagros siempre vienen con un precio, y que cada puerta que se abre al mundo de los muertos necesita un guardián que la vigile. Mientras tanto sigo aquí, entre las tumbas centenarias, cuidando que el equilibrio se mantenga, porque aprendí que hay cosas peores que la muerte. Hay espíritus tan antiguos y hambrientos que pueden convertir los milagros en maldiciones, y que necesitan de guardianes mortales para mantener la frontera entre los mundos. En las noches, cuando el calor húmedo de Yucatán se vuelve insoportable y las sombras danzan entre las tumbas, puedo escuchar a la Santa Muerte susurrando gratitud en maya.
Me ha aceptado como su guardián, pero también sé que cuando llegue mi hora, tendré que partir como Chelita. Hasta entonces, sigo aquí, protegiendo a los vivos de los muertos y a los muertos de los vivos. Porque en el Panteón General de Mérida, cada milagro abre una puerta a lo eterno, y alguien debe asegurarse de que esas puertas permanezcan cerradas.